Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, según donde nos estén escuchando a esta hora, que ya es por la tarde en España, pero todavía es por la mañana en América. Es un gusto saludar a todos los conferenciantes, todos los congresistas que se han reunido para este primer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Estamos llegando al final del segundo día de trabajo, un trabajo intenso, un trabajo donde hemos tenido una magnífica participación internacional, donde hemos tenido ocasión de compartir y de debatir temas por demás interesantes que sin duda sientan un precedente para futuros encuentros en este mismo sentido, en la vocación de una investigación interdisciplinaria, una investigación que conjunte distintos pareceres y que nos lleve a entender este mundo complejo del siglo XXI. Para mí es un gusto y es un honor presentar la conferencia de clausura. Al mismo tiempo agradecer al doctor César Jiménez Yáñez que haya aceptado esta invitación que le hemos hecho desde la organización del Congreso Nodos del Conocimiento y para que cierre con broche de oro en un tema que nos preocupa demasiado, la comunicación científica, la comunicación de los resultados de la investigación científica, y en ese sentido nos va a presentar unas reflexiones desde el quehacer editorial, en la labor a la que se ha estado dedicando en los últimos años. César Jiménez Yáñez es periodista, es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de la Frontera, en Chile, pero además es doctor en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado en distintos eventos académicos nacionales como conferencista, tallerista, ponente. Sus últimas publicaciones, por las que lo hemos llamado a esta conferencia, es el libro Revistas académicas en Ciencias Sociales y Humanidades en México, Realidades, Experiencias y Expectativas, y algunos artículos reflexionando sobre la actualidad de su país de origen, Chile despertó, Causas del estallido social en Chile, publicado en la Revista Mexicana de Sociología, y Discurso y representaciones sobre la violencia, un análisis a través del dibujo en la revista Opción de Venezuela. El doctor César Jiménez Yáñez es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México, por tanto tiene ya el sello y la garantía de calidad de una institución como lo es el CONACYT. No quito más tiempo porque ya estamos cansados, ya son 2 días de trabajo intenso en los que ya estamos deseando ir cerrando el evento, y quiero dejar sobre todo espacio para que el doctor Jiménez Yáñez nos imparta su conferencia. Muchas gracias por aceptar, bienvenido y tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Primero que todo, agradecer la invitación al comité organizador y al comité científico del Congreso Nodos del Conocimiento, ¿no? 2020, donde pues se han presentado muchísimas ponencias de todas partes del mundo y donde se ha trabajado mucho durante estos días de congreso, donde finalmente igual todos los participantes han podido interactuar entre ellos y reflexionar y analizar pues todo lo que tiene que ver con la producción científica en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y justamente para ello, pues quiero reflexionar con ustedes, ¿no? Invitarlos a la reflexión, al análisis, en torno de lo que significa inicialmente producir conocimiento, ¿no? Construir conocimiento. Que básicamente pues, se hace a través de la investigación de protocolos ya estandarizados y que nos obligan, en cierto modo, a llevar a cabo nuestros productos, ¿no? Esta investigación nos lleva finalmente a producir, a generar ciertos productos que tenemos que posicionar en distintos soportes de divulgación, ¿no? Y entre ellos, pues están los artículos científicos o las revistas científicas, están los libros, y en los cuales uno puede participar como autor o como capítulo de libro, y que básicamente el Congreso también va a trabajar en torno a ello. ¿Por qué? Porque es importante la divulgación científica, ¿no? Porque es necesario finalmente relacionarnos entre los pares
y ir generando este conocimiento sobre la base del conocimiento existente o preexistente, para seguir discutiendo en relación a los distintos temas que nos llamen la atención y con relación a las distintas miradas o interpretaciones que hacemos de la realidad, ¿no?, con la cual nos enfrentamos. Desde esa perspectiva, hay muchos investigadores que trabajan el tema de la producción del conocimiento y la analizan desde distintos ámbitos. Y hoy básicamente quiero reflexionar en términos de los lineamientos y las políticas que hoy se han establecido para básicamente validar el conocimiento, ¿no? Regularmente hablamos de revistas arbitradas, de revistas indexadas o revistas indizadas, ¿no? Sinónimos ahí. Pero ¿qué significa en el fondo, ¿no? Hoy la mayoría de los investigadores jóvenes y los investigadores no tanto, están obligados, entre comillas, a tener cierto tipo de producción que se asocia probablemente a reconocimientos, a bonos, a becas, y que en el fondo esos lineamientos no fueron establecidas por una comunidad académica, no fueron establecidas desde las bases, no han sido establecidos por las instituciones de educación superior, no han sido establecidas eh, por asociaciones educativas, sino que han sido establecidas por empresas, ¿no? Y que hoy día se validan gracias a la aceptación y participación de las universidades y de los profesores o investigadores, ¿no? Y a esto se le ha llamado, se le ha denominado calidad, ¿no? Entonces, hablamos o establecemos el concepto de calidad asociado a esta producción en específica que se posiciona en productos específicos, y entonces dentro de nuestro discurso empiezan a aparecer estos conceptos de indicadores, ¿no? ¿Cuál es el indicador? Para el ámbito de las ciencias duras o de las ciencias físicas o las ciencias médicas, estos indicadores o estos conceptos han venido desde mucho antes, de los años 60, 70, ¿no? Y en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades ha sido más nuevo. El asunto es que se ha implementado un sistema pensado para las ciencias duras, ¿no? Eh, en las ciencias sociales, y esto ha generado distintos conflictos y distintos problemas porque nos ha hecho entrar en una dinámica de trabajo a la cual no estábamos acostumbrados. Regularmente las personas que trabajamos con sujetos, que trabajamos con distintas técnicas cualitativas, ¿no? O distintos enfoques para trabajar una investigación, nos toma tiempo, ¿no? Y nos toma, hay distintos recursos técnicos, humanos, ¿no? Materiales, que entran en este trabajo y que muchas veces demora un poco la producción. Y por lo tanto, pues las lógicas de hoy son lógicas de la rapidez, ¿no? De la inmediatez, donde básicamente es publique, 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 y luego veremos si esto tiene o no impacto, ¿no? Y además estas políticas que se establecen o se asocian a la calidad no han sido socializadas, ¿no? Se han sido impuestas muchas veces desde el ámbito de las políticas públicas, por ejemplo en Latinoamérica, específicamente en México y en algunos países como Chile o Colombia. Así han sido los sistemas nacionales de política pública en términos de ciencia, ¿no? Han sido asesorados por empresas como Simago, ¿no? Que más o menos trae esta lógica asociada a la producción o al tipo de negocio, porque así es un tipo de negocio que establece básicamente Scopus, ¿no? Que es una empresa que pertenece a Elsevier, que es una empresa que pertenece a otro holding que gana miles de millones de dólares, al igual que todo lo relacionado con Web of Science, ¿no? Que también está relacionado a la empresa Clarivate Analytics, que obedece a otros holdings también, que también produce millones de dólares al año. Desde esa perspectiva, pues uno reflexiona en torno a, bueno, y mi conocimiento o lo que yo produzco es para quién, beneficio para mí, para obtener los bonos o para obtener los escalafones que necesito en mi institución, o finalmente produzco conocimiento porque eso es lo que me enamora, o para eso es mi vocación como investigador, como profesor,
¿no? Como una persona que le gusta la investigación y que le gusta la docencia, donde a medida que vas avanzando en tu camino académico, vas trabajando ciertos temas que te llaman la atención, ciertas líneas de generación del conocimiento que te llevan de forma natural, ¿no?, a ir posicionándote en el ámbito académico, y que va siendo reconocido en esos términos. Hoy la lógica es distinta, ¿no? La lógica que se establece hoy es una lógica del indicador. En ciencias sociales, por ejemplo, hay algunos estudios que se establece que una publicación, independiente de la revista en que se publique, ya sea de una revista asociada a Scopus o una revista asociada a Web of Science, independiente a que se publique en ellas o en otra que no está en esos índices o estas fuentes de información secundarias, selectivas, eh, un artículo en ciencias sociales regularmente está siendo citado después de 3, 4 o 5 años, recibe su primera cita. Cuando las lógicas de estas empresas, que son lógicas que estaban posicionadas en el ámbito de las ciencias duras, básicamente establecen 2, en el caso de Web of Science, o 3 años para el conteo de las citas. Y entonces se habla de factor de impacto, ¿no?, que marca registrada de Web of Science, se habla de impacto y hoy en día se habla también de otros indicadores que están asociados a la producción. Desde ese sentido, desde esa perspectiva, mejor dicho, habrá que repensar, ¿no?, si estas lógicas de construcción del conocimiento le están haciendo bien, ¿no?, a la construcción del conocimiento en ciencias sociales y humanidades, y qué postura o posicionamiento tenemos nosotros, los investigadores y las comunidades académicas que nos respaldan. ¿Entramos a la lógica y no decimos nada y nos callamos? ¿O nos juntamos, nos reunimos y generamos planes que le den visibilidad a nuestro trabajo, no en términos del indicador únicamente, sino en términos de que nuestro trabajo de verdad sea un trabajo de calidad, no en términos del sentido de calidad o del concepto de calidad que tienen estas empresas, que es el de checklist, ¿no? Necesitamos evidentemente que nuestro trabajo sea evaluado, ¿no?, que intervengan nuestros pares, pero al mismo tiempo necesitamos que el trabajo tenga otra lógica de funcionamiento que beneficie finalmente la producción del conocimiento. Uno de los aspectos que analizamos o que hemos analizado, por lo menos en México y que se está haciendo en todo el mundo, tiene que ver con esta mirada desde el quehacer editorial. ¿Qué dicen los editores?, ¿no? Y los editores tienen posicionamientos bastante críticos. Finalmente, los editores muchas veces no son los que escriben, ¿no? Y en el libro que sacamos hace poquito, que se llama Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, en México, eh, expectativas, retos y experiencias, básicamente habla desde la mirada de los editores, que establecen que estas lógicas han hecho cambiar todo, ¿no? Han hecho cambiar la dinámica de la revista, han tenido que cambiar normas específicas porque ya tienen que iniciar otros procesos, ¿no? Uno, por ejemplo, ha sido el cambio de lo impreso a lo digital, que eso ha pasado en todo el mundo y que pues ha sido bien recibido. Otro ha sido la modalidad de publicación, que antes regularmente se utilizaba la publicación por corte, ¿no? Es decir, por semestre, por año, por trimestre. Hoy en día casi todas las publicaciones están pasando al ámbito de la publicación continua, que significa que a medida que voy y se van evaluando los artículos, se aceptan y se publican inmediatamente, porque no tiene sentido, como en muchos casos, por la demanda que tenía una revista, por ejemplo, de su comunidad académica. Muchas veces se aceptaba el artículo y se publicaba un año después porque ya estaba completo los otros números. Hoy, con la idea de la publicación continua, la idea de que los artículos, en cuanto se acepten, se puedan subir a la plataforma o a la página de la revista y se puedan publicar inmediatamente. Eso ha ayudado mucho, ha dado mucha visibilidad, pero aún así estas lógicas están coartando un poco la posibilidad de que las personas o los propios autores puedan trabajar o divulgar su trabajo de buena forma. Entonces, en estricto rigor, lo que planteo para la reflexión, y que es súper importante que se planteen en estos eventos académicos, es sí, participo y doy a conocer mi trabajo porque es importante participar entre pares, poder interactuar, ¿no? Poder recibir estas visiones o estos comentarios, que al mismo tiempo eso sirva o me ayude
para yo poder mejorar mi trabajo y luego poder posicionarlo en algún soporte, ¿no? En alguna revista o en algún libro. Y para ello, pues, estos eventos son necesarios y son fundamentales, pero al mismo tiempo necesitamos también reflexionar en torno a esa producción que hoy básicamente nos pone una soga, ¿no?, al cuello, o nos pone una presión y un estrés, además de todo el que existe, ¿no?, en estos términos de poder avanzar en nuestras carreras, porque si no lo hacemos, no somos productivos, ¿no? Eh, Siempre recuerdo con muchos colegas que hace 10, 20 años, pues las personas, o 30 años, las personas que estudiaban regularmente un magíster, una maestría o un doctorado, a veces duraban años, ¿no?, haciéndolo, porque finalmente esa producción del conocimiento no era tan inmediata. Hoy los programas pues se reducen a 3, 4 años y deben tener alguna eficiencia terminal y deben tener productos. Entonces, a veces en nuestro ámbito tú reflexionas, tú dices, ok, si tengo que producir cada año un artículo, necesito estar trabajando constantemente en un proyecto de investigación, necesito estar constantemente pensando en qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, con quién me voy a asociar, y entonces llega un momento en que se convierte, como se conoce aquí en México, en un trabajo de maquila. Se convierte en un trabajo de hago porque tengo que hacer y no hago porque necesito hacer, porque necesito producir conocimiento, porque quiero generar discusión, porque una parte de la realidad que me llama la atención y que quiero discutir con mis colegas y que quiero dar a conocer al mundo académico o científico, ¿no? Entonces, básicamente, la reflexión va en esa dirección hoy en día. El tener que posicionar nuestros productos o nuestra construcción, nuestro trabajo finalmente en soportes, ¿no?, o en revistas que tienen ciertas lógicas que la atraviesan y que no son las lógicas de nuestras comunidades, que no son las lógicas de la forma en que producimos conocimiento, y que finalmente las estamos aceptando y las estamos asumiendo cuando en el fondo ellos, como empresa, siguen generando distintas ganancias por distintos rubros, ¿no? Probablemente, pues sí, está la discusión del acceso abierto, está la discusión del Plan S, está la discusión en Latinoamérica de la organización Amélica, está el planteamiento de la discusión que se hizo en San Francisco, en Estados Unidos, con Dora, ¿no? Hay varias comunidades que se están planteando y que están discutiendo en torno a este tema. Pero finalmente esto no se detiene. Nosotros necesitamos seguir produciendo, necesitamos seguir generando discusión entre nosotros. La pregunta es, ¿la hacemos porque de verdad es algo que nos gusta, nos interesa y luego se asocian los indicadores, o lo hacemos porque finalmente necesitamos los indicadores, porque la institución necesita los indicadores, porque nosotros necesitamos los indicadores, y entonces terminamos un poco tergiversando quizás nuestro trabajo? Ahora, obvio, no todas las personas, ¿no? Cada persona o cada profesor tiene distintas formas y tipologías de trabajo, y a algunos probablemente le habrá dado resultado. El asunto es qué tan perdurable en el tiempo. Por ejemplo, en México se ve con las personas que participan cada año en el Sistema Nacional de Investigadores, donde se valora básicamente la producción individual, y muchas veces se alcanza el indicador, pero a la siguiente evaluación, después de 3 o 4 años, no se alcanza el indicador. Y eso sucede porque básicamente los tiempos establecidos muchas veces no dan por nuestras disciplinas o no dan por nuestra forma de trabajo. Entonces, básicamente la reflexión que les invitaba a hacer y el análisis que les invitaba a hacer en esto, que es súper importante y que los congresos dan ese pie y dan esa pauta, que tiene que ver con la propuesta que hacemos de nuestros trabajos de investigación, la discusión que hacemos y luego el posicionamiento que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Y los objetivos que hay detrás de ellos, tanto los objetivos personales, profesionales, los académicos y los institucionales. Tu, el Rosalba, micrófono. ¿no llevas el micro? Dejamos un poco de aire para que corte.
En este sentido, tengo que hacerte una pregunta. Este congreso es de impacto internacional y tenemos participación de Australia, Corea del Sur, países muy distantes y muy distintos, pero somos conscientes que sobre todo es iberoamericano. ¿Qué papel desempeña en este contexto iberoamericano instituciones como Redalic o Dialnet, por ejemplo, que pueden ser como nuestras alternativas para plantarle cara a ese monopolio y a ese poder empresarial que tú has denunciado al principio de tu intervención, y además valientemente, porque estamos en el camino y sabemos que tenemos que adaptarnos a las normas establecidas para seguir avanzando en nuestra carrera investigadora, pero nos toca a nuestra generación luchar para cambiar este sistema que en cierto sentido es injusto. No te interrumpo ni te quito la palabra. Me gustaría que me contestes a esto. ¿Qué papel juegan o qué papel desempeñan Redalic y Dialnet, instituciones de este tipo que se crean para plantar cara a este sistema dominante anglosajón? Sí, mira, la pregunta es muy buena, muy interesante porque nos da la posibilidad de la reflexión en términos de las organizaciones que se han vinculado al ámbito de la producción académica que le dan visibilidad. En este caso, pues Redalic, ¿no? Con todo lo que significa su equipo, ha generado esta organización, ¿no? O este conglomerado académico, colegiado, que se llama Mélica, lo pueden encontrar en internet, y que tiene un posicionamiento desde América Latina con relación a todo lo que tiene que ver con los indicadores y especialmente con el acceso abierto. Hablamos también de acceso abierto regularmente y muchas veces no conocemos o no entendemos de fondo lo que significa el acceso abierto. Ahora, estas organizaciones, en específico, por ejemplo, es Cielo, que surge como una alternativa en su momento para darle visibilidad y trabajar el tema de los indicadores, sobre todo con América Latina, pues básicamente no pudo competir porque nace como una organización de personas, no pudo competir, entre comillas, competir en términos del mercado, básicamente porque Web of Science o Scopus son una máquina, ¿no? Una maquinaria de hacer dinero. Y entonces las posibilidades que nos da tanto Redalí, tanto Cielo a nivel latinoamericano y Dialnet, ¿no? Con el apoyo de la fundación ahí en España y el apoyo que hace hacia América Latina, son fundamentales para la visibilidad, por lo menos, que tiene que ver con nuestros productos. Pero al mismo tiempo ellos tienen otras iniciativas detrás que también están trabajando en análisis cienciométricos o bibliométricos que tiene que ver con entregar otro tipo de indicadores, ¿no? Dialnet lo hace a través de una plataforma asociada a ellos, ¿no? Que al mismo tiempo clasifica un poco las revistas en términos de su calidad. Redalic también está estableciendo o establece criterios de calidad para aceptar las revistas que están ahí y algunos criterios también técnicos, y es Cielo, pues que decir, al mismo tiempo hacen una evaluación correcta de las revistas que son parte de. Definitivamente ellos son un soporte súper importante para todo lo que tiene que ver con la generación del conocimiento y sobre todo con el tema de las revistas. Muchas veces lo pensamos solo desde el ámbito personal o colegiado en términos de cuerpos académicos, quizás o grupos de investigación, pero también están las revistas. Todo el trabajo que hacen las revistas muchas veces que pertenecen a instituciones públicas, no tienen un financiamiento de fondo, no tienen todo el equipo técnico, humano, material para todo el esfuerzo que significa recibir, acompañar un trabajo académico y que sea bien evaluado y que tenga la calidad necesaria. Y las revistas hacen un esfuerzo súper grande, un esfuerzo prácticamente de personas, ni siquiera de la propia institución, para poder posicionar sus productos, en este caso su revista, y poder darle la calidad que necesitan los autores, ¿no? Y para ello, pues efectivamente, tanto Cielo como Redalic y como Dialnet son plataformas o organizaciones que ayudan a la visibilidad, pero que si me permites, en términos de la comparación con las otras empresas, pues están bastante difícil que puedan acercarse a competir, si lo pudiéramos pensar de esa forma, pero sí podemos finalmente hacer una presión a través de ellos porque lo que nos ofrecen es prácticamente o muy similar a lo que finalmente se necesita para la divulgación del
el conocimiento científico, ¿no? Y esta presión pues se debe dar desde, como lo decía al inicio, desde las propias comunidades científicas o desde las propias disciplinas o desde las propias comunidades académicas. El compromiso de los gobiernos, también sería importante mencionar quizá el establecimiento de políticas públicas que fomenten una producción en abierto y establecer unos sistemas de apoyos para la producción de revistas, ¿no? Porque hay dos modelos, revistas que funcionan como empresa privada y revistas que Así es. funcionan como entidad pública. Y en Iberoamérica la mayoría de las revistas son públicas, ¿no? Públicas. Funcionan Sí, como parte de fíjate, las instituciones públicas. fíjate que la lógica, o sea, finalmente los gobiernos entienden esta necesidad y hacen sus inversiones, que siempre es poco, ¿no? Siempre es poco, nunca alcanza, pero no porque las revistas necesiten mucho más, sino porque de verdad lo que se destina para el apoyo es poco. Pero lamentablemente hay que tener claro que los gobiernos también obedecen a lineamientos internacionales, ¿no? Que están asociados, y esto no es de modo conspirativo, es real y están las investigaciones al respecto, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial o la OCDE, ¿no? O todas las instituciones internacionales que establecen ciertas políticas de inversión y apoyo para la ciencia en términos hoy básicamente de indicadores. Entonces, la política pública regularmente de los gobiernos, si bien en la intención está apoyar, ¿no?, la producción científica y en al ámbito de la producción, ¿no?, a los investigadores y a las instituciones, pero aún así esos recursos están regularmente limitados por cumplir con ciertos normativas y lineamientos que están asociadas a los indicadores. Es decir, hoy en día no nos quitamos de encima los indicadores. Existe el apoyo, no siempre es el que se necesita, pero no hay que olvidar que finalmente los gobiernos, y esto lo digo fehacientemente y afirmativamente, no están trabajando directamente con las comunidades científicas, sino que se ha impuesto o se han impuesto modelos, y lo puedo decir desde el ámbito editorial en México. Muchas veces tuvimos reuniones los editores, pero no fue para preguntarnos cómo queríamos llevar a cabo estos procesos, sino que simplemente se nos invitaba para decirnos, este va a ser el modelo adoptado como política pública y ustedes, revistas, tienen que asegurarse y ajustarse a estos lineamientos si quieren recibir los apoyos del gobierno. Y eso probablemente es una situación que no solo pasa en México, sino que pasa en distintos países de América Latina y probablemente también en España y en otras partes del mundo. Además, creo yo que es un problema que nos afecta de manera transversal a todas las ciencias sociales y humanidades. Aunque algunas áreas como educación, psicología, tienen más tradición de revistas, tienen más tradición de publicación en revistas científicas, pero algunas áreas como la comunicación, por ejemplo, somos nuevos en la publicación de nuestros resultados de investigación en revistas. Nosotros en los años 90 o principios de este siglo, pues todavía podíamos publicar nuestros resultados en libros porque llegábamos al gran público, no publicábamos simplemente para la comunidad investigadora, ¿no? Sino que nuestro público era más amplio, nuestro público objetivo. Y vamos turnando así a una nueva etapa de la comunicación donde me parece que es fundamental que tengamos espacios para denunciar estos intereses externos a la investigación, a los resultados de la investigación, ¿no? Independientemente de el trabajo que está haciendo la comunidad investigadora, pues por un lado esa pasión por la investigación, por los resultados de la investigación, y por otro lado ir cumpliendo casillas para subir en la carrera académica, Sí, en la claro. carrera investigadora. Sí, mira, creo que hoy la discusión también se ha centrado en que los criterios que debieran incluirse deben ser un poco más cualitativos, sobre todo para el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, porque son todos cuantitativos.
Por ejemplo, hoy tenemos, y la mayoría de quizás los ponentes tiene su página en ResearchGate o Academia Edu, donde pueden poner sus productos y pueden discutir con la comunidad, que son plataformas, entre comillas, gratuitas y que prácticamente se convierten en una red social académica, donde uno puede compartir sus trabajos y puede compartir con la comunidad, y eso da una visibilidad que no da, por ejemplo, estas fuentes de información secundarias como Scopus o Web of Science, ¿no? Y la discusión hoy también pasa por esto. Muchas veces puedes tener un artículo que pusiste en ResearchGate, subiste a ResearchGate o Academia Edu, y tiene, pues, después de un tiempo, 3.000 vistas o leídas, ¿no? Pero no tiene, pero de acuerdo, lo publicaste en Scopus o en Web of Science y nada más tiene 2 o 3 citas, ¿no? Entonces, una también de las discusiones es, si el artículo sirve para ser consultado, ¿no? Si el artículo sirve no solo para ser consultado, sino para ser incluido, ¿no? En algún plan de estudios o unidad de aprendizaje, que no necesariamente por eso va a recibir una cita, pero si el trabajo sirve y tiene la calidad, entonces esos criterios no están considerados en nuestras evaluaciones, no están considerados en nuestra carrera, ¿no? Lo que hace Google Scholar, por ejemplo, con el tema del índice H, que también hay otra discusión al respecto, que quedará para otro momento, pero también le da visibilidad a todo nuestro trabajo en conjunto y a todo lo que el motor de búsqueda pueda encontrar y relacionar a nuestro trabajo. Y eso, en cierto modo, habla de una visibilidad quizás un poco más completa, quizás un poco más cualitativa, y no solo reducirnos a si tenemos o no factor de impacto, o si tenemos que estar persiguiendo este factor de impacto como punto culmine de nuestras carreras para decir, hey, ahora tengo factor de impacto. O sea, ¿qué tanta importancia le tenemos que dar a esto para que nuestro trabajo de verdad, pensemos nosotros, porque también es eso, en cierto modo nos transmiten una idea de que nuestro trabajo no tiene calidad, ¿no? Si no está posicionado en estos soportes, ¿no? O en estas fuentes de información. Y entonces tú dices, "Pues, ¿cómo que no tiene calidad? Tiene suficiente calidad". Y pues si viene el discurso de que es que si tuviera calidad, te lo hubieran publicado, ¿no? Tú dices, sí, pero lo publiqué en otra revista que no está ahí porque también decidieron no estar, y tiene, y obedece a la comunidad científica a la cual estoy adscrito, y tiene bastantes vistas y tiene bastantes leídas, y me han invitado para a platicar sobre él, etcétera, ¿no? O sea, no todo pasa también por el tema de la cita. Sí, sin duda es importante, pero nuestro trabajo académico tiene un espectro mucho más amplio, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con esta idea de poder discutir con nuestros pares, de poder poner a disposición de nuestros estudiantes nuevo conocimiento, nuevas discusiones, ¿no? Y que no necesariamente se tenga que reducir a una cita, ¿no? Exactamente. Bueno, para finalizar la intervención y de esta manera finalizar también oficialmente el Congreso, aunque supongo que durante unos días todavía podremos estar echando vistazos a las aportaciones de nuestros colegas, quisiera tocar un tema de las modas en la investigación, en las publicaciones, en revistas académicas, en las publicaciones de resultados científicos. Claro, quizá en las ciencias no tienen modas como podemos tener en ciencias sociales, que nos vemos algunas veces influenciados por temas políticamente correctos, por temas que a lo mejor tienen más financiación, por determinada ideología del gobierno de turno y demás, y eso también nos afecta de manera indirecta en nuestros intereses investigadores o llega a afectar al área de investigación que hacemos, ¿no? Sí, definitivamente hay algunas lógicas que atraviesan nuestra producción y que tiene que ver con, tal como lo comentas, y de hecho así se habla, de moda, aunque el concepto no es peyorativo, no es algo negativo, pero que sí afecta finalmente nuestras líneas, que quizás incluso las instituciones te dicen, ¿no? Oye, hay que ir por este camino porque es lo que se está produciendo. Bueno, hoy con el tema del COVID, no sé si hablar
si ponerlo como en el concepto de moda, ¿no? Porque es necesario investigarlo, porque es algo nuevo, es algo que no se había visto y pues tenemos que estar atentos a todo este desenvolvimiento o a todas estas reacciones que están sucediendo, interacciones que están sucediendo. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, con los estudios de género, ¿no? Hoy, por ejemplo, en América Latina, eh, la mayoría de las investigaciones de todas las disciplinas pues están pasando por una discusión del género, que no significa que no sea importante, pero como tal como señalas, pues a veces se convierte en una cuestión de moda, así como fue también con los estudios culturales o los cultural studies, con relación a esta nueva forma o estas nuevas metodologías o nuevas prácticas, ¿no? De llevar a cabo la investigación que dejaban de ser un poco disciplinarias y daban la posibilidad de hacer un trabajo mucho más participativo de parte del investigador y de entender otras lógicas de la realidad social, ¿no? Que también se convirtieron probablemente en una especie, entre comillas, de moda. Ahora, y las revistas pues obedecen a esas lógicas y entonces se abren convocatorias para la publicación de artículos que hablen de estos temas, ¿no? Que están sonando en el momento. Por ejemplo, después del estallido social en Chile, en octubre del año pasado, básicamente pues todas las revistas de ciencias sociales y humanidades en América Latina abrieron pues convocatorias para publicar con relación a lo que estaba sucediendo, porque la, lo, esta, este presente, ¿no? O estas situaciones que se presentan de un momento a otro, son necesario poder investigarlo, poder atenderlos o poder agarrarlos desde todas las perspectivas. Desde ese ámbito quizás lo haces, ¿no? Lo atiendes y luego pasa y no hay un seguimiento de todo lo que está sucediendo y porque sigues analizando, trabajando tu línea de investigación, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que también hay ciertas lógicas que se le llama o se le denomina moda, que también en cierto modo, nos encaminan o nos obligan un poco a ir modificando o a ir integrando conceptos a nuestras investigaciones, claro que sí. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu intervención y sobre todo por ese llamado a la reflexión, por ese llamado a la reflexión en torno a la producción del conocimiento, los protocolos estandarizados, la divulgación científica y tantos términos que han salido aquí. Yo creo que este cierre, más que dejar cerradas las cuestiones, las deja muy abiertas porque así trabajamos en ciencias sociales, cada pasito plantea nuevas preguntas y plantea nuevos retos para seguir investigando. Un saludo desde Sevilla, muchísimas gracias por acceder a hacer el cierre de este congreso, de este que ya es un magno evento desde mi punto de vista, que hemos podido tocar distintas regiones del mundo, que hemos podido estar en contacto con distintas visiones, distintas perspectivas bastante complejas y hemos podido tratar temas que son de suma importancia para esta realidad que estamos viviendo en el siglo XXI. No sé si quieres agregar alguna conclusión, una despedida. Sí, básicamente agradecerles la invitación y agradecerles el espacio, ¿no? Tan importante que tiene el Congreso y que básicamente pues mi idea era reflexionar, por eso el título de la comunicación científica en entredicho, ¿no? Invitar a todos los ponentes, a los conferencistas y a los asistentes y a las personas que van a estar interactuando en las distintas mesas y que van a seguir hablando después del Congreso, pues básicamente a repensar nuestro trabajo, a repensar un poco las lógicas de funcionamiento en términos de lo que hacemos, porque finalmente es nuestro trabajo, son nuestros intereses, es nuestro cariño y amor, nuestra esencia la que está en esos trabajos, y que pues finalmente lo ideal sería que nosotros tuviéramos esa decisión propia sin tener la obligación de tener que posicionar nuestros productos en uno o en otro, cuando pues probablemente lo que queremos es posicionarnos en otros, ¿no? Que no necesariamente cumplen con estos requerimientos. Entonces sí, la reflexión, el análisis, agradezco muchísimo la invitación, espero
finalmente generar eso en los oyentes, en las personas que están observando el video, la intervención. Y pues nada, felicitaciones por este súper gran, magno, hiper evento, que estoy seguro que se tendrá que repetir y seguir discutiendo en torno a lo que nos importa, que es al quehacer de la producción del conocimiento en ciencias sociales y humanidades en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Hispanoamérica, en España, en Europa, en Asia, en África, en Australia, bueno, en todo el mundo, ¿no? Así que muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ti y a ustedes que se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias también. Un saludo y hasta pronto.